las fiestas de Jehová. Y anoche les di un pequeño vistazo cuando estamos hablando de las fiestas. Son el reloj de Dios y en esto se encuentra la perfecta voluntad de Dios. Ahí vamos a ir explicando lo que significa, pero por tiempo no puedo cubrir todo lo que vimos anoche, pero nada más que estuvimos mirando que las fiestas son 7, pero son 3 grupos. Aquí está el primer grupo que se llama la Pascua, y también a veces la segunda fiesta era panes sin levadura, pero a veces llamaron todo, digamos, panes sin levadura, no Pascua. Pero este tenía su día, el día 14, este tenía su día comenzando del 15 hasta que incluye primeros frutos, que cayó el día 18 de esta semana. Era una semana entera, pero 3 fiestas en esta primera semana. Entonces llegamos al tercer mes, porque esto sucedió en el primer mes, el tercer mes donde celebraron la fiesta de Pentecostés, y después hasta ya el séptimo mes, donde había en el séptimo mes 3 fiestas en este mes. Trompetas comenzó el primer día del séptimo mes, expiación comenzó el 10º día, y tabernáculos comenzó el día 15 y fue hasta el día 21, y ellos agregaron otro día, o 8 días en total. Entonces sabemos que el número 8 significa nuevo principio, y esto está apuntando que después este reloj de Dios ya entra en algo nuevo, una nueva etapa en el reloj de Dios o el plan de Dios, y básicamente está hablando de entrar en la eternidad. Ahora vimos esto y voy a pasar aquí donde está basado todo esto, basado en las lluvias y también las cosechas durante el tiempo de los diferentes meses. Y aquí, aquí otra vez vemos lo que yo había dicho de aquí 14, Pascua, 15 al 21, panes y levadura, 18 que cayó en medio, primeros frutos, y de ahí 50 días después, el tercer mes, día de Pentecostés, ya al séptimo mes, primer día trompetas, 10º día expiación, comenzando con el 15 al 21 tabernáculos, con el 8º día. Vimos que en el tiempo, usted puede ver acá que aquí dice históricamente cumplido, y esto parece ser cumplido. En otras palabras, y esto vamos a estar mirando hoy, que históricamente estas 4 fiestas, aquí 3 y aquí la cuarta, ya se cumplieron históricamente en la vida de Israel, la vida de Jesucristo, y también por experiencia de los cristianos. Ahora, cuando dice aquí para ser cumplido, no significa que no hay nada que ha pasado acá con estas 3 fiestas. Vemos aquí primero las trompetas, que vamos a mirar, que es un llamado para preparar para tabernáculos y expiación, que no es una cosa que marcado literalmente, pero se nota en la historia que ya hemos estado pasando las, digamos, cosas que hay durante las trompetas, y voy explicando lo que esto está diciendo, que nos lleva a día de expiación, que estamos tal vez en parte de expiación, pero en cuanto a la historia, no se ha cumplido en todo su totalidad, y tampoco tabernáculos en la historia. Pero cuando voy explicando esto, aunque estos no han pasado en la historia, marcado, digamos, pero para nosotros los cristianos es primordial
que nosotros estemos viviendo las tres fiestas, porque tarde o temprano nosotros vamos a morir y tal vez el Señor demora y no vamos a mirar literalmente estas tres, las fiestas literalmente, pero Dios nos da la oportunidad para que podamos espiritualmente estar viviendo estas últimas tres fiestas. Llegamos aquí un breve resumen, tal vez podremos ver, donde aquí nos muestra la Pascua, que estamos estudiando las fiestas en tres aspectos: aspecto histórico, aspecto profético y personal. Pascua habla de la liberación de Egipto, proféticamente con Jesucristo, el Cordero de Dios en la cruz, y para nosotros personalmente arrepentimiento y nuestra justificación en Jesucristo. Pan y sin levadura nos habla de la salida de Egipto en cuanto a los israelitas, y Jesucristo, el entierro de Jesús después que fue crucificado, y para nosotros significa bautismo en agua, separación y santificación. La tercera fiesta, primeros frutos, es para Israel cruzar el Mar Rojo, en la vida de Jesús, la resurrección de Jesús, y para nosotros caminar en novedad de vida. Ahora, la cuarta fiesta, Pentecostés, en cuanto a Israel, entrega de la ley en Sinaí, en cuanto a Jesucristo, derramar el Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia que comenzó en el principio del libro de Hechos. Y para nosotros personalmente, bautismo del Espíritu Santo. Ahora, aquí vemos, ya vamos al séptimo mes, donde comienza trompetas el primer día, que significa para el pueblo de Dios y también para nosotros llamar al pueblo a moverse adelante. Proféticamente está hablando de preparar para el tiempo del fin. Y para nosotros, nuevos llamados del Espíritu, preparación para la segunda venida. Día de expiación para Israel, o históricamente entrar en el lugar santísimo, donde todo el pecado está expiado naturalmente por el pueblo de Dios. Y aquí proféticamente limpieza de la iglesia en el fin. Y para nosotros personalmente el pecado juzgado, iglesia purificada y madurez espiritual. La última fiesta, tabernáculos, históricamente entrando en la tierra prometida, donde hay gran regocijo. Proféticamente, la última cosecha de almas y la segunda venida de Cristo. Y personalmente, reposo de Dios, Cristo tabernaculizando entre su pueblo o en su pueblo. Ahora vamos a seguir en lo que estamos mirando, y quiero que comenzamos a ver con más detalles cada uno de estas fiestas. Entonces vamos a estar mirando la primera fiesta, la fiesta de la Pascua. La palabra Pascua en hebreo significa saltar o sobrepasar, que habla, por ejemplo, porque la Pascua está escrito en Éxodo capítulo 12, donde tenemos la historia de la Pascua cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, y vemos esta verdad del significado del nombre Pascua. Dice Éxodo 12, versículo 23, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel en los dos postes de la puerta, el Señor, y aquí viene la idea de Pascua, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Entonces, Dios se colocó cuando el ángel de muerte pasó por Egipto, y Dios se colocó sobre las casas como una cobertura y no permitió el ángel de muerte entrar para matar el primogénito que había en cada casa.
El tema de la Pascua es la separación, o su tema es la sangre del Señor Jesucristo, porque ahí fue derramado la sangre del Cordero de Dios. Ahora, como estamos mirando estas verdades, estamos mirando que históricamente la Pascua habla de la liberación de Egipto. La liberación de Egipto, en Éxodo capítulo 3, los versículos 7 y 8, sabemos que Dios había hablado que Él iba a sacar su pueblo. Cuando llegamos al capítulo 12 de Éxodo, los versículos 1 al 14, habla de inicio de la Pascua y cómo Dios lo sacó de Egipto, que significa liberación de Egipto históricamente para el pueblo de Dios. Y también en Éxodo capítulo 12, versículo 2, vemos que aquí Dios cambió su calendario, o mejor dicho, añadió otro calendario a su pueblo, porque hasta este entonces ellos habían estado observando el calendario que en un sentido nosotros estamos observando hoy día, pero basado en las cosechas en Israel, la tierra de Israel. Ellos usaron este calendario, pero en capítulo 12, versículo 2, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros, que significa Dios añadió otro calendario para el pueblo de Dios que comenzó, digamos, cuando vemos la Pascua. Esto era para los israelitas el primer mes. Entonces había dos calendarios para para el pueblo de Dios, el calendario basado en las cosechas y tiempos, y este calendario que estaba basado en las fiestas del Señor que Él iba dándoles. Ahora, proféticamente, cuando estamos hablando de la Pascua, Juan 1:29 habla de Cristo, habla de Cristo, el Cordero de Dios, Juan 1. Y también habla Marcos capítulo 15, versículo 42, la crucifixión de Jesús, porque esto estamos mirando, digamos, proféticamente la vida del Señor Jesucristo en cuanto a la historia, que ahí Él fue crucificado. Ahora también Hebreos capítulo 9, 15 al 22, y hermanos, yo apenas estoy dando tal vez 1 o 2 versículos para cada punto, pero cuando usted lee la Biblia, hay muchos más versículos que puede poner, pero por el tiempo es imposible poner todo, pero vemos en Hebreos 9, 15 al 22, Cristo mediador de un nuevo pacto, porque aquí en la Pascua ya Cristo establece un nuevo pacto. Ahora, personalmente, como vemos para nosotros personalmente, 1 de Juan 1:7, limpiando por la sangre de Jesús. Personalmente hablando, es cuando nosotros entramos en la Pascua. Romanos 6:18, liberación del pecado. En otras palabras, Romanos 6 habla del bautismo en agua y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y nos liberta del pecado. Segunda de Corintios 5:17 habla de nueva vida en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, esto es todo lo que vemos en la primera fiesta, la fiesta de la Pascua, históricamente, proféticamente y personalmente. Israel saliendo de Egipto, Cristo, el Cordero, siendo crucificado, y nosotros personalmente, si aceptamos al Señor Jesucristo, entonces limpiado y comenzamos una vida nueva en Cristo, que nos lleva ahora a la segunda fiesta, que es los panes sin levadura. Los panes sin levadura. Cuando hablando de la fiesta panes sin levadura, hay varias ideas que podemos sacar de todo el significado de
panes sin levadura. Número 1, consagración. Consagración, porque ahí hay mucho mayor consagración que en la primera fiesta. Y también hay que recordar, Pascua comenzó el día 14, panes sin levadura comenzó el día siguiente, el día 15, y duró por una semana. También significa separación, donde ya hay mayor separación. Hablando de nosotros como creyentes, de cuando apenas recibimos a Jesucristo. También vamos a mirar en esta fiesta sinceridad de la palabra de Dios. Sinceridad de la palabra de Dios. También vamos a mirar verdad sin mezcla. Verdad sin mezcla. También abandono de la práctica del pecado. Y uno más, pan de aflicción. Porque eran los panes sin levadura. Entonces todo esto está dentro de lo que estamos hablando de los panes sin levadura. Ahora, históricamente, esto significa para el pueblo de Dios, y usted puede leer en Éxodo capítulo 12, comenzando con el versículo 8, y comerán la carne esa misma noche asada al fuego, y le comerán con pan sin levadura, con hierbas amargas, que esto se refiere a los panes sin levadura. Ahora, tal vez debo retrasarme un poquito, porque para ustedes predicadores y para nosotros como cristianos, yo no sé de ustedes, pero yo estoy muy perturbado porque lo que yo veo de la condición de muchos cristianos. Yo estoy convencido que hay, yo no quiero poner número ni porcentaje, pero no creo que es muy bajo. Yo creo que es bastante alto el porcentaje de gente que se llaman cristianos, que están en las iglesias y ni siquiera se han convertido. Realmente no saben lo que es conversión. Tal vez lo han escuchado muchas veces, pero no realmente convertido. Y cuando uno ve el proceso que ellos pasaron en la Pascua, se da cuenta lo que nosotros debemos entender cuando recibimos a Jesucristo y recibimos a Cristo como nuestro Salvador y verdadero arrepentimiento. Porque ha llegado el punto en muchas iglesias ni siquiera hay un llamado de arrepentimiento. Dice, pase adelante de la mano al pastor, y usted es salvo, o llena esta tarjeta y ahí todo va a ir bien en adelante, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que realmente nunca ha experimentado lo que significa verdadera conversión. Ahora, permítame leer algo de capítulo 12, comenzando al versículo 3. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. En otras palabras, bueno, déjeme 4. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano y su casa tomarán según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. Entonces, cada persona en Israel tenía que compartir del cordero de Dios. Cada uno tenía que hacerlo y cada uno participó, que vamos a mirar en los próximos versículos. Pero, ¿cuánta gente en nuestras iglesias nacieron con padres cristianos? Están en la iglesia desde su niñez. Personalmente yo tuve la experiencia de una señorita en la iglesia toda su vida, nacido en una casa cristiana y nunca se había convertido, aunque cantaba en la iglesia y se creía que era cristiana. Y creo que hay muchos así. Pero hermanos, uno tiene que entender que cada individuo tiene que participar de esa Pascua. Yo domingo en la noche prediqué en una iglesia y yo tuve una experiencia, viera, qué linda la experiencia, pero
y nunca en mi vida había pasado esto porque mi esposa, ella se convirtió a la edad de 4 años. Y mis hijos, que tengo 2 varones, también se convirtieron muy temprano en su edad y ahí igual recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pero predicando domingo, increíble, pero un muchachito de 3 años llegó a su mamá y dijo: mamá, yo quiero recibir a Cristo. Y entonces su papá lo trajo a mí y me sorprendió que este niñito quiso recibir al Señor. Y yo no quise oponerme porque uno no entiende cómo el Espíritu Santo trata con un corazón. Pero y yo no sé qué todo lo que pasó en su vida, pero yo recuerdo que después cenamos en la casa o la iglesia con los hermanos y el niñito estaba corriendo por todo ahí cantando, alegre y contento. Pues yo no sé qué hizo Dios en él, pero qué lindo, aun siendo de 3 años, él participó en la Pascua. Sigamos leyendo, dice versículo 5, el cordero será un macho sin defecto de 1 año, todo esto apunta de Jesucristo, lo apartaréis de entre las ovejas y de entre las cabras. Y si lo guardares hasta el día 14, que significa el comienzo o el día de la Pascua, que era 14, hasta el día 14 del mismo mes, entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer, que significa todos participaron en la muerte de ese cordero, que significa para nosotros, hermanos, nosotros somos los culpables de poner a Jesucristo en la cruz. Y mucha gente ni tiene ni idea, que creen que hoy yo soy cristiano, etcétera, etcétera, y no tienen idea que sus propios pecados son las razones por que Cristo tenía que sufrir la cruel cruz. Siguiendo, dice versículo 7, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de la casa donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche. Y noten cómo dice, tenían que comer la carne la misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. En otras palabras, pueden imaginar comiendo esa carne prácticamente llorando, porque por el mal sabor de hierbas amargas, y esto era orden de Dios, que tenían que comer la carne, y dice asado al fuego, y más adelante dice que no podría hacerlo, digamos, hervir la carne, tenían que quemar la carne, que habla de la penetración del Espíritu Santo en nuestros interiores, en nuestros corazones, juntado con lágrimas amargas, como nosotros somos los responsables de crucificar al Señor Jesucristo. Porque mucha gente que vienen para recibir a Cristo no tienen idea. Algunos creen que están haciendo un gran favor al pastor que está rogándoles que venga Cristo, etc. Bueno, yo hago al pastor un favor y voy allá, pero no entienden nada. Pero aquí, hermanos, estamos mirando el fruto de ese tipo de salvación en nuestras iglesias, porque supuestamente vienen a la iglesia, se convierten, y lunes usted no ve ningún cambio en el trato de su familia, ningún cambio en el trato en el negocio, ningún cambio en el trato en la calle. Viven la misma vida que vivían antes que supuestamente se convirtieron. Pero cuando uno ve lo que Dios mandó acá, entonces nos nota como el Señor quiere darnos un cambio radical. Cuando yo me convertí, Dios me dio una vuelta radical en mi vida, totalmente transformado, cambiado. Recuerdo que después de 2 semanas mi mamá me dijo, yo no sé qué pasó con mi hijo, pero mi hijo habla diferente, porque yo tenía una boca resucia, maldiciendo cada 2 palabras, pero Dios transformó mi boca, me quitó todos los vicios que yo tenía. Una transformación muy profunda en nuestras vidas. Y yo creo que estamos haciendo mucha falta de esa clase de conversión en nuestras iglesias hoy día. Y dice, comerán la carne esa misma noche. En otras palabras,
entrar en la salvación rapidito, no demorar, no pensarlo. Bueno, aquí estoy, pero ay, yo no sé si... No. Tenían que compartir inmediatamente esta misma noche comiendo pan sin levadura, que significa sin pecado, y con hierbas amargas. No comeréis nada del crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego. En todas las palabras, el fuego penetrando el interior de la persona, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. ¿Qué significa? La salvación necesita penetrar en nuestras cabezas, que toque nuestras mentes, ojos, oídos, nariz, lengua, todo lo que tenemos. Entrar en, como dice, en nuestras patas, nuestro caminar. No seguimos el mismo rumbo antes de que caminamos antes de convertirnos, pero un cambio drástico, como significa la palabra arrepentimiento, un giro de 180 grados en la dirección opuesta. Y Dios mío, cómo estoy muy afligido en la condición del pueblo de Dios. Se convierten viviendo en el adulterio y siguen viviendo en el adulterio. Se convierten ladrones en su trabajo, siguen siendo ladrones en el trabajo. ¿Dónde está el cambio que el Señor quiere producir en nuestras vidas? Se convierten siendo grandes mentirosos y caminan siendo cristianos, siendo grandes mentirosos. Ay, Señor, que el fuego de Dios entra y está quemando nuestras patas y sus entrañas. Eso habla de nuestras emociones, nuestros efectos. ¿Cuánta gente supuestamente se convierten? Siguen escuchando la misma música, siguen participando en los mismos chistes, etcétera, etcétera, etcétera. No hay nada de fuego que ha quemado las entrañas, ni la cabeza, ni nuestro caminar. Ay, Señor, ayúdanos, cambia, transforme nuestras iglesias. Y yo le digo, si usted es predicador, predica para que el hombre y la mujer, el joven, el niño, clame al Señor. Soy pecador, yo he crucificado mi Señor. Señor, perdóname. Y con lágrimas confesando sus pecados. Sigamos leyendo un poquito más aquí. Y no dejaréis nada de él para mañana. Oiga, tenía que comer todo en esa misma noche, nada para mañana. ¿Cuántos cristianos usted conoce? Ya son convertidos 3 meses, 3 años, a veces 15 años, a veces 30 años, y viven en mucho pecado todavía. Dios dice, hazlo en esta misma noche. Sino, dice, nada para la mañana, sino que lo que quiere de él para la mañana, lo comeréis en el fuego. No sirve. Tírelo, bótelo, quémelo, no sirve. Hay que hacerlo ya, en esta misma noche, cuando el Espíritu Santo está tocando mi corazón. De esta manera lo comeréis. Noten, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies, el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente en la Pascua del Señor. El Señor no tenía ética en la salvación. Dice, ponga sus zapatos, ponga sus sandalias, ponga bastón en su mano y cómelo rapidito. ¿Por qué? Dios dice, hay una caminata para caminar. Y nosotros demoramos. Bueno, Señor, me ayuda. Yo así siempre he ido así. Un día el Señor va a cambiar. Un día me va a cambiar. No, Dios no es así. Hágalo apresuradamente. Y cuando uno comienza a entender las fiestas, el programa de Dios, el reloj de Dios, y mirando lo que yo estoy hablando, muchos malgastan su eternidad porque no participan en las otras fiestas. Ni siquiera. Y mire, hay predicadores, hay cristianos, hay iglesias que nunca pasan a la cuarta fiesta. Ahí se detengan, la tercera fiesta. No entran en el Espíritu Santo. No son bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cómo es que van a ir hasta la séptima? Yo estoy perjudicando
mi propia eternidad por no hacer caso a la palabra del Señor. Yo estoy hasta aquí con predicadores que hacen las cosas tan sencillas. Venga Cristo, su gracia cubre todo. Él permite muchas cosas porque te ama. Yo estoy de acuerdo, Cristo me ama, pero también yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios, más con mis propios sentimientos. Esto, como dije, nos lleva a la segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Históricamente, Éxodo 12, versículo 8 y 11, también 15 al 20, habla de remover la levadura de las casas. Literalmente, en este tiempo de la fiesta de los panes sin levadura, ellos tenían que remover toda la levadura de la casa. Ellos tenían que realmente buscar con una luz cada rincón, cada esquina de la casa. Tenían que sacar cualquier cosa, digamos, que tenía levadura, porque la levadura habla del pecado. Que significa, como estamos mirando acá, en primer lugar la Pascua, la salvación, y después inmediatamente el día siguiente, saque el pecado, saque la levadura, quita las maldades de tu vida, separe de este mundo. Ay, Dios mío, cuesta hoy día de distinguir entre cristianos y mundanos, la manera que hablamos, la música que cantamos, nuestro todo comportamiento, etcétera, etcétera. Muchos no han pasado a la fiesta de panes sin levadura. Ahora, en Éxodo 12, 31 a 39, ahí nos habla que tenían que abandonar Egipto rápidamente. En otras palabras, dejando la levadura atrás y cruzar el Mar Rojo. En otra etapa en la vida. Y cuando estamos hablando de esto, digamos proféticamente, habla del Señor Jesucristo, porque la Pascua Cristo fue crucificado. Y aquí es el entierro del Señor Jesucristo. Y históricamente el pueblo de Dios saliendo de Egipto por el Mar Rojo. Personalmente, 1 de Corintios 5 y 16, dejar la malicia y la iniquidad. Tal vez leemos esto poquito. 1 de Corintios capítulo 5, los versículos 7 al 8. Dejar la malicia, la iniquidad. Tenéis que sacar toda levadura de la casa. Y cuanto más nosotros, hermanos, que si pudiéramos entenderlo, lo haríamos espiritualmente. Hace muchos años yo era misionero en Costa Rica. Incluso cuando yo vivía aquí en Guatemala, me habían invitado para un campamento de jóvenes en Costa Rica. Entonces yo fui y yo no sé qué todo lo que pasó allá, pero recuerdo que cuando terminó el campamento, yo fui a predicar en una iglesia ahí en Costa Rica y una hermana en la iglesia me dijo, ay, pastor, ¿qué le hizo mi hija? Ay, me asustó, ¿verdad? Dios mío. Pero eso es lo que ella dijo. Mi hija regresó del campamento. Pues yo estoy hablando de muchos años atrás, antes de había CDs y todo lo moderno. Todo en ese tiempo tenían discos. Dijo, mi hija regresó del campamento, tenía 70 discos de música. Y destruyó todos los 70 discos y ya es una muchacha diferente. Abandonó la práctica del pecado, abandonó la malicia, la iniquidad en su vida. 1 de Corintios capítulo 5, 7 y 8. Porque por fe andamos y no por... yo estoy en 1 de Corintios 5, 7. Limpiad la levadura vieja para que seáis nueva masa, así como lo sois, sin levadura.
porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de iniquidad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y en Segundo de Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ay Dios, perfeccionando, como dice la palabra acá, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Y usted puede redondear el temor de Dios y básicamente es obediencia a la palabra de Dios. Poniendo en práctica la palabra de Dios. El temor de Dios. Caminar en doctrina pura. Y esto lo que vamos a estar mirando acá nos muestra algo de esta verdad, caminando en doctrina pura. Juan 8, 31 al 32 nos dice lo que yo quiero mirar acá. Juan 8, 31 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuántos cantan en nuestras iglesias? Soy libre, mi Dios me ha hecho libre. Y mentira. Todavía esclavo de fornicación, de adulterio, mentira, robo y cuántas más cosas. No importa lo que cantamos, es lo que vivimos. Estoy tan agradecido por tantos amenes en esta noche. La fiesta de las primicias de los panes sin levadura. Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, y tu ley está dentro de mi corazón. Tu ley. Yo sé que en Guatemala no existe tal cosa, pero una vez yo estuve en África y estaba en la iglesia para predicar y la persona que dirigía la alabanza hizo una pregunta a la congregación. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia en esta semana? Y este tema me interesa mucho. Entonces yo estaba sentado con mi espalda a la congregación y me di vuelta para ver cuántas manos. Había como 100 personas. ¿Sabe cuántas manos fueron levantadas? Ninguna. Ninguna. Yo sé en Guatemala no es así. Pero, ¿cómo es que vamos a caminar en doctrina pura ni siquiera leemos la Biblia? Y yo confieso, nunca en mi vida, ya soy convertido prácticamente 55 años, nunca me he visto tantas doctrinas falsas en estos 2 últimos años. Me parece que como cada día sale una nueva doctrina. Y lo triste de esto, todas esas doctrinas falsas tienen sus seguidores. ¿De dónde vienen estos seguidores de las iglesias? No son de los pecadores, son de las iglesias que están siguiendo tantas falsas doctrinas. ¿Por qué? No, ni siquiera leemos la palabra de Dios. Vamos a la tercera fiesta, la fiesta de las primicias. Históricamente, Levítico capítulo 23, 10 al 14, el principio de la cosecha de la cebada. Y también
Y realmente esto no comenzó hasta que el pueblo de Dios entró en Canaán. Porque cuando estaban en camino por 40 años, nunca tenían tiempo de estar sembrando y cosechando. Entonces, pero cuando entraron en Canaán, comenzaron a sembrar. Y en la primera cosecha, entonces, ellos sacaron las primicias del grano para levantar una ofrenda al Señor. Para Jesucristo, hablando proféticamente, habla de la resurrección del Señor Jesucristo. Y para nosotros, primeras señales del carácter de Cristo. Juan capítulo 15, 1 al 8, Jesús habla que Él es la vid. Y deseo que nosotros estemos dando fruto, que estemos produciendo fruto y mucho fruto en nuestras vidas. Señales de primeros frutos y también seguridad de la resurrección, porque en Mateo capítulo 27, cuando Cristo resucitó, algo más sucedió. Mateo 27, comenzando con el versículo 50, vemos que había otros que resucitaron. Y esto es una señal de la resurrección futuro de los santos. Y Mateo 27, versículo 50. Gracias, la hermana está ayudándome. 50, por favor. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Y los santos, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces vemos acá que cuando Jesús resucitó, había un grupo de gente que fueron resucitados, que es una muestra de las primicias, que ellos son las primicias de una resurrección futura de nosotros. En primer lugar, Jesús, la resurrección de mucha gente, las primicias de muchos. Después los santos allá, la resurrección futura de muchos santos siendo las primicias. Y para nosotros personalmente significa las primeras señales del carácter de Cristo. La promesa de mucho fruto y la seguridad de nuestra resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Ahora, hace algunos años, en ese tiempo yo me había convertido hace 46 años. Y yo estuve evangelizando a una persona de Centroamérica y dándole mi testimonio de cómo Cristo me convirtió y lo que pasó. Y entre lo que yo decía esto, yo dije, ahora yo ando ya 46 años con el Señor. Y cuando yo dije esto, ese hombre literalmente reaccionó en esa manera. ¿Y todavía estás firme? Y le pregunté, aunque yo sabía la respuesta, pero le pregunté, Señor, ¿por qué me dice esto? Es que yo he conocido mucha gente que reciben a Cristo y ya no siguen adelante. Yo he visto tanta gente ir a la iglesia y dicen que son cristianos y ya de repente han caído y ya no están ahí. Y yo pensé, qué horrible testimonio de la iglesia. Ese pecador dando testimonio a la iglesia. De su experiencia no era convertido, era un pecador. De su experiencia vio tantas personas, porque se sorprendió cuando yo dije, ya ando 46 años con el Señor. Como diciéndome, no es posible, ¿cómo es posible que usted puede mantenerse fiel 46 años?
Yo entiendo, no es nada para mí. Entiendo claramente, es la gracia de Dios. En primer lugar, la gracia de Dios. Pero también Dios nos ha mostrado que en nuestras vidas, al recibir a Cristo, tenemos que avanzar. Inmediatamente hay panes sin levadura. Separar lo impuro del puro de Dios. Y necesitamos entrar en las primicias, manifestando fruto, que Juan decía. Deseo que lleves fruto, y más fruto, y mucho fruto. Seamos honestos, hermanos. Seamos honestos. Yo no estoy condenando a nadie, ni estoy culpando a todos. Yo sé que hay buenos cristianos y hay buena gente. Yo entiendo todo esto, hermanos. Pero mayormente, ¿qué es la condición de nuestra gente en las iglesias? ¿Qué es la condición? Han salido de la Pascua, han pasado a los panes sin levadura. Pues cuando hablamos de levadura, la Biblia nos da 5 clases de levadura. Marcos 8:15, la levadura de Herodes, la mundanalidad. Piénselo, hermanos, en nuestras congregaciones. Hay levadura de Herodes en nuestras congregaciones, la mundanalidad. 2, Mateo 16:6, la levadura de los saduceos. ¿Qué era la cosa de los saduceos? Modernismo, doctrina falsa, porque no creían en la resurrección. Doctrina falsa. ¿Cuánta gente eran de otras sectas, de otras cosas? Al supuestamente llegar a Jesús, todavía están ahí más o menos manteniendo ciertas ideas, creencias de sus sectas anteriores. Mateo 16:6-12, la levadura de los fariseos, hipocresía. Hipocresía. Hay hipócritas en nuestras iglesias, por si yo sé que aquí en la capital no hay, pero tal vez vayamos a Petén, hay poco allá, ¿verdad? 1 Corintios 5:1-13, la levadura de los corintios, sensualidad o inmoralidad. Yo no tengo que decirlo porque aún un estudiante anoche, cuando estuvimos conversando, ese estudiante mencionó tanta inmoralidad en nuestras iglesias. Es tan común. Es una plaga. Y apenas eso está en la segunda fiesta. Sacar la levadura de nuestras vidas. 5, Gálatas 5:9. De los Gálatas, legalismo. Otro tipo de levadura que nos impide de avanzar adelante en nuestras vidas. Ahora, quiero que miremos algo cuando estamos, déjenme ver acá. Hablando aquí de la tercera fiesta, porque como yo dije que este es el reloj de Dios, donde estamos en nuestros tiempos y personalmente en nuestras vidas. Yo tengo que vivir esas verdades, no solamente mirarlo y verlo, pero experiencia personal en mi vida. Ahora, cuando sabemos que hemos estado hablando de la crucifixión de Jesús y su entierro y su resurrección, anoche alguien me habló durante la sesión de hablar, habló algo del séptimo día. Y yo quiero que veamos el horario de la crucifixión, porque es increíble que uno ve, cuántas iglesias que llaman iglesias que practican el sábado. Hay bautistas que del séptimo día que practican el sábado. Hay pentecostales que practican el séptimo día, sábado. Y se cree que parece que según ellos están bien y tienen luz de Dios. Pero cuando uno ve la palabra de Dios se da cuenta, es un error. No es doctrina correcta. Y cuando uno ve la importancia de lo que estamos hablando,
es que uno tiene que estar compartiendo, viviendo, experimentando las verdades de cada fiesta para avanzar a la próxima fiesta. Y si yo erro, si yo no estoy correcto en el caso de las primicias, yo no puedo avanzar, tal vez hasta cierto punto, pero no voy a avanzar hasta la séptima fiesta si no tengo las doctrinas correctas en el fundamento de mi vida cristiana. Entonces, yo quiero brevemente, porque hay muchos versículos que lástima el tiempo no nos permite, pero que nos muestra, sabemos que Jesús decía en Mateo 12, versículo 40, y también Mateo 26, versículo 2, que Él dijo que iba a ser crucificado en el día de la Pascua, iba a cumplir la señal de Jonás. Mateo capítulo 26, versículo 3. Levántelo, hermanos. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron. ¿Dónde estoy? Mateo, perdóname, hermana, es Mateo 12:40, Mateo 12:40, por favor, perdóname. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, para entender esto, sabemos que el día de la Pascua comenzó el día 14. Pero cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, Él entró en un sábado, el día 10 del mes. Y entonces, históricamente, cuando separaron un cordero del rebaño, ese cordero tenía que estar observado por 4 días, como usted puede leer esto en Éxodo capítulo 12. Pues Jesucristo fue inspeccionado el día 10, 11, 12 y 13, inspeccionado durante 4 días. Fue examinado por los dirigentes religiosos como Anás, Caifás, Pilato y Herodes. Entonces, esto nos trae el día 14. El día 14 es cuando mataron los corderos. Ahora, los corderos eran degollados día de la preparación, y es algo de entender, hay que entender esto porque puede causar muchos enredos, pero había 2 sábados en el día de la fiesta de los panes sin levadura. 2 sábados, voy a decir esto, por el hecho que el día 15, el primer día de los panes sin levadura, que dice Levítico capítulo 23, versículos 6 y 7, esto les dio 2 días de reposo en la semana. El sábado o el sábado extra, que era el inicio de los panes sin levadura, que nos habla, ponga hermana Juan 19, 30, 31, Juan 19, 30, 31. Cuando Jesús hubo tomado, bueno, leo esto. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. 31. Entonces los judíos, por cuanto, notan, era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Esto era el sábado extra, por causa que el día 15, el primer día de panes sin levadura, fue observado como un sábado, pero un sábado extra y aún un sábado mayor que el sábado normalmente. Entonces rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitadas de allí. Lucas 23, 50 al 56. Lucas 23, 50 al 56.
Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este también esperaba el reino de Dios y no había consentido en acuerdo en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en la cual aún no se había puesto a nadie. Y día de la preparación estaba para comenzar el día de reposo, o el 15. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especiales aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, o sea, el día 15, no el sábado normal, conforme al mandamiento. Entonces, son detalles que necesita entender para poder entender, porque no se encuentra detalle por detalle, digamos, en cada evangelio. Hay que ver los 4 evangelios para sacar el orden o el hilo del principio hasta el fin. Y entonces, poniendo los diferentes versículos de cada evangelio, uno llega a entender todo el proceso de la crucifixión y todo su tiempo. Entonces, en el día 14 los corderos eran degollados, que era el día de la preparación, y también habla de la crucifixión de Jesús. Ahora, ponga Marcos 15, 25. Marcos 15, 25. Vemos que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana el día 14. Dice, era la hora tercera o 9 de la mañana cuando le crucificaron. Ahora, Marcos 15, comenzando con 33 hasta 37. Cuando vino la hora sexta, que era 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena o 3 de la tarde. Y la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mirad, llama a Elías. Corrió uno empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña. ¿Dónde estoy? Sí, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. O significa que era a las 3 de la tarde, colgado a las 9 de la mañana, hasta a las 3 de la tarde cuando ya murió. Ahora, mirando, ya le mostré el día sábado extra. Ahora, el día común de reposo es un día que era el sábado. Cristo se resucitó el día después de ese sábado, no el sábado extra. Resucitó después el sábado regular. Quiero que leamos Juan 20, versículo 1. Juan 20, versículo 1. Dice, el primer día de la semana, o significa el día después el sábado regular, no el sábado alto. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y también Mateo 28, 1. Pasado el día de reposo, o como yo le expliqué, el sábado común, al amanecer el día, primer día de la semana, que hablando de nuestros días significa el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Había un gran terremoto y todo ahí puede seguir leyendo, pero la piedra ya está removido. Jesús ya no está allá porque había resucitado. Ahora, por eso los cristianos toman el domingo, y vamos a mirar algunas otras citas, toman el domingo como el día del Señor. Leamos Hechos 20, versículo 7. Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, o lo que llamamos nosotros domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. Era costumbre de reunirse no el sábado,
pero lo que nosotros llamamos el domingo. Ok, también en 1 de Corintios 16:2. En cuanto a la ofrenda, cada primer día de la semana, cada uno, noten, cada primer día de la semana, o conocido como para nosotros el domingo, no el sábado, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora, en lo que estamos mirando, vamos a mirar Levítico capítulo, yo estoy avanzando un poquito más porque quiero volver también, pero Levítico 23, 15 al 16. Levítico 23, 15 al 16. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo. Son cosas muy importantes, como Dios estableció su doctrina en el Antiguo Testamento y fue cumplido en el Nuevo Testamento. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o al día común, no el día mayor, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la semana mecida, de la ofrenda mecida, porque estamos hablando de las primicias, y parte de la celebración de las primicias es que levantaron una gavilla y así lo mecían, así, hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. Y noten que dice el día que sigue el día de reposo. 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente. Noten, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano. Y esto está hablando de Pentecostés, que vamos a estar mirando. Pero noten que ahí habla de la resurrección de Jesús y también el día de Pentecostés que sucedieron el día después, el día de reposo o el domingo. Ok, ahora yo quiero volver a nuestro como esquema de la pascual que hemos estado mirando. El día 14 Cristo fue crucificado. El día 15 era la fiesta de los panes sin levadura. Era una convocatoria santa, sábado, día alto, que ya como les expliqué. 16 era un día normal y sábado de la semana era el sábado común y corriente para ellos. Entonces, domingo 8, o el día después del sábado, primer día de la semana, se mezcla la gavilla un día después del sábado. Ponga Marcos 8:31. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahora, la resurrección tuvo lugar en un tiempo entre a las 6 de la tarde del sábado, inicio del primer día de la semana, y el domingo antes del mediodía. Ahora, tenemos que entender que el día judío comenzó a las 6 de la tarde. De 6 a la tarde a las 6 al día siguiente. Entonces, vemos que Jesús murió a las 3 de la tarde y lo llevaron su cuerpo. Y dice Lucas 23, 52 a 54. Leamos Lucas 23, 52 a 54. Lucas 23, 50. Ok. Quitándolo, lo envolvió en una sabana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en la cual aún no se había puesto a nadie. El día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. En otras palabras, fue muerto o murió el día 14 a las 3 de la tarde, pero ahora están llevando su cuerpo para ser enterrado, porque era prohibido que una persona quedara en la cruz el día 15, porque era un sábado alto, muy santo para ellos. Entonces tenían que bajarlo de la cruz. Entonces, como ya estaba llegando casi a las 6 de la tarde, o yo creo
mirando las cosas del Señor, aunque la Biblia no dice exactamente, pero está hablando de anochecer, que significa ya está, yo creo, minutos o segundos antes de las 6 de la tarde, el miércoles. Significa que Jesús murió un miércoles, no un viernes, como la mayoría del mundo celebra, pero Cristo murió un miércoles. Y fue enterrado el principio del jueves a las 6 de la tarde. Ahí el tiempo está tan justo ahí que antes de las 6 o justo a las 6, Cristo fue enterrado. De ahí comenzó la primera noche, a las 6 de la tarde, y hasta a las 6 de la mañana fue la primera noche, y de las 6 de la mañana hasta 6 de la tarde fue el primer día. Entonces, vemos que leamos Mateo 27, 62 a 66. Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, estos después del 15, se reunieron, o 16, los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viendo aún después de 3 días, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. 65. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, ir a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, poniendo la guardia. Entonces vemos que jueves, que es nuestro, el 6 de la tarde, que comenzó el jueves, murió el viernes, pasó la noche y el día, hasta el segundo día, que será para nosotros el viernes, pasó de 6 de la tarde a 6 de la mañana, la segunda noche, y después 6 de la mañana hasta 12 al día, que comienza el sábado normal para ellos, el segundo día, y después comenzando a las 6 de la mañana a sábado hasta las 6 de la mañana, ya terminó, digamos, la tercera noche, que nos llevó hasta 6 de la mañana hasta 6 de la tarde, que ya cumplió 3 días, 3 noches y 3 días. Ahora, a las 6 comenzando a las 6 de la tarde, el domingo, o día después el sábado, domingo para nosotros, entre 6 de la tarde y 6 de la mañana, por ahí fue la resurrección. No sabemos la hora exacta, pero fue en ese entonces. Juan capítulo 20, versículo 1. Juan 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El domingo para nosotros, versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no se había subido a mi Padre, mas ve a los hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y a vuestro Dios. Entonces esto sucede muy de mañana, cuando Jesús se aparece a María y los ahí alrededor de la tumba, y ellos quieren tocar al maestro, pero Jesús dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. En otras palabras, él no fue al Padre, pero en ese lapso de tiempo Jesús regresó al Padre y volvió a la tierra. Veamos Lucas 24, 1 y 2. Lucas 24, 1 y 2. Primer día de la semana, muy de mañana. Ahora, ¿qué significa muy de mañana? Antes de las 6 de la mañana.
vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entonces vemos que ya Jesús ya no está. Ahora, esto sucedió en la historia justo entre la semana, el día de mecer la gavilla. Leamos Levítico 23, versículo 11. Levítico 23, versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis exceptos. Esto apunta a Jesucristo, pero también apunta a nuestra resurrección, la esperanza de nuestra resurrección. El día, noten, el día siguiente del día de reposo la mecerá, hablando de la resurrección. Ok, versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, ahí está, desde el día en que ofrecisteis la gavilla, ahí está bien claro. Cuando ofrecieron la gavilla, era el día después, el día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán que ya está entrando la fiesta de Pentecostés. Ahora, yo le doy, tal vez yo sé que voy rápido, pero hay tantas cosas. Pero estoy tratando de mostrar algo, hermanos, porque si, verdad, estas fiestas muestran las verdades reales de la vida cristiana, el reloj de Dios, y porque en estas fiestas establecen doctrinas muy básicas en la vida. Por ejemplo, quiero que leamos 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, porque en la Pascua se ve las verdades fundamentales de la fe. Cuando yo hablo de la Pascua, me refiero a la Pascua, panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Hay más del versículo? No. Algo que sigue, 17 que dice, es todo. Bueno, lo que es, vemos estas verdades de la fe cristiana. La muerte, el entierro, la resurrección y la ascensión. Ahora, óigame hermanos, yo no estoy aquí para condenar a nadie. Yo tengo amigos que pertenecen a la iglesia donde celebran el sábado. Yo no estoy diciendo que no son salvos, porque gran parte de ellos son salvos. Pero le digo la verdad, que uno no puede avanzar si mi fundamento de mi doctrina no está correcta. Y yo creo que podemos ver esto si realmente analizamos las cosas. Que es tan importante de ver esta verdad, especialmente en la luz cuando hay tantas doctrinas falsas en nuestros días. Ahora, ¿cómo estamos con el tiempo? Tal vez tenemos un tiempito para hacer preguntas si tienen preguntas. Ojalá que puedas estar un poquito claro para ustedes, pero para entender, Cristo murió el miércoles. Jueves, viernes y sábado eran las 3 noches y 3 días que estuvo enterrado como Jonás. Y domingo, primer día de la semana, Jesús se resucita. Y de ese día en adelante, la iglesia primitiva, porque en el día de Pentecostés nace la iglesia. Y Pentecostés cayó un domingo. Cayó un domingo, no un sábado, que nos muestra que ya Dios cambia de sábado a domingo hasta la fecha. Entonces quiero que veamos, yo mencioné algo de esto, pero vamos adelante para mostrar cómo también esto cayó. Yo le expliqué que contaron después de mecer la gavilla,
Dios dice, cuente 50 días. Y de ahí comenzó el día o la fiesta de Pentecostés. Ahora, déjeme explicar un poco de Pentecostés y volveremos a esto. La fiesta de la siega, digamos, la fiesta de Pentecostés tiene varios nombres. Sí, en Éxodo 23:16 lo llaman la fiesta de la siega. En Éxodo 23:16 también lo llaman la fiesta de las primicias. Pero no confundirlo con la fiesta de las primicias que ya vimos, pero era otra manera de llamar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las primicias. También Éxodo 34:22 lo llaman la fiesta de las semanas, porque eran 7 semanas después de mecer la gavilla. Hechos 2:1, ahí el nombre, la fiesta de Pentecostés. Y también en Éxodo 34:22 vemos que ahí este versículo muestra que la cosecha mayor es la fiesta de los tabernáculos. Que no sea confundido cuando la Biblia habla de la fiesta de Pentecostés como la fiesta de las primicias o de la siega, porque de tabernáculos es mucho mayor que Pentecostés. Ahora, en la fiesta de Pentecostés, la palabra pente en el griego significa 50, y Levítico 23, versículo 16, ahí vemos la palabra, ponga Levítico 23, 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofrecerá el nuevo grano a Jehová, que esto está hablando de ofrecer en el día de Pentecostés. Y algo muy interesante en número 50 también habla del año de jubileo en Levítico capítulo 25, comenzando con el versículo 8. Levítico 25, versículo 8 hasta 13. Dice 25:8, contaréis 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a ser de 49 años. Ahora, vamos a leer un poquito más. Vamos a 12, o 9, perdóname, 8. Vamos hasta... Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Pero esto está hablando de la fiesta de jubileo, que también están haciendo cosas que hacen en el día de expiación. 10, y lo santificaréis el año 50, pregonaréis, y eso es una palabra que destaca, levanta la hermana, que destaca en este año de jubileo, libertad. Libertad total en la tierra a todos sus moradores. Es año o será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Siga. El año 50 se os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Hasta el versículo, ponga versículo 14. Cuando vendieres algo de vuestro prójimo o compararéis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Ahora quiero que noten lo que Dios ordenó en el año de jubileo. Porque un año de libertad, Dios proclamó libertad de su pueblo, y dice, no habrá más engaño, engañando a su hermano. Ponga el versículo 17. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temer a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. No más engaño, honrando la palabra de Dios, porque eso significa temer a Dios. El versículo 18, educad pues mis estatutos, guardad mis ordenanzas, ponedlos por obra, habitaréis en la tierra seguros. Noten,
hay que cumplir la palabra de Dios, es lo que está diciendo. Dios dice, yo les doy ese año de libertad total y cumpla la palabra de Dios, vive la palabra de Dios. También el versículo 36. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. En otras palabras, no engañando ni aprovechando de dinero. También el versículo 41. Entonces saldrá libre, oye, saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restaurará. Entonces, una restauración total. Ahora, el versículo 43. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de Jehová. En otras palabras, nadie va a sentirse mayor a otra persona, no va a enseñorear con dureza a nadie. Ahora les hago una pregunta. Esto está hablando del año de jubileo, un tremendo año de libertad para todo el pueblo. ¿Cuántos cristianos llenos del Espíritu Santo observan lo que yo acabo de leer? Y todos los domingos cantando, libre estoy, me ha hecho libre. Bueno, si quiere ver si está libre, estudia capítulo 25, el año de jubileo. Ahora, volviendo al Antiguo Testamento, también significa lo que estamos hablando acá. El día de Pentecostés, el derramar el Espíritu Santo en Hechos 2:1. También, el día 50 habla de 50 días después que Moisés entregó la ley en Sinaí. Y ahí usted ve este otro, también significa el día de Pentecostés, Dios escribiendo su palabra en nuestros corazones. Ahora, como yo estoy mirando esto, el avance de las verdades bíblicas, la pregunta que yo tengo que hacer a mí mismo, si estoy viviendo lo que significa las fiestas, si estoy dejando al Espíritu Santo escribir las palabras de Dios en mi corazón, donde estoy viviendo la palabra de Dios con todos los detalles. Ahora, volviendo a la entrega de la ley en Sinaí, pues la Biblia dice en esta manera, en Éxodo capítulo 12, versículo 6, ponga Éxodo 12, versículo 6, vemos que esto fue la entrega, digamos, de cuando mataron al cordero, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Pero es muy importante de entender que esto sucedió el día de 14, entonces para llegar al próximo mes había 17 días, 14 y 17 llegamos a un mes entero, pero dice Éxodo capítulo 19, 1, Éxodo 19, 1, y en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. En otras palabras, desde salieron de Egipto, ya ha pasado 17 días y 30 días, y ahora ponga 19, el versículo 11 y también 16. 11, estén preparados para, noten, el tercer día. En otras palabras, 17, 30 y 3 más son 50 días exactos, que desde salieron de Egipto hasta que ya llegaron a Sinaí, y estando en Sinaí, entonces Moisés recibe los 10 mandamientos del Señor, que nos muestra tan exacta la palabra de Dios. Dice que era 50 días desde la salida de Egipto, y también vemos que en la vida de Jesús, que ya leímos que se inició el 50 días después el sábado de reposo de la Pascua, o el día después el séptimo o sábado de reposo.
sucedió 50 días después de mecer la gavilla, que Deuteronomio 16:9 dice, el Espíritu Santo cayó en el día domingo. Ahora, Jesús, en Hechos capítulo 1, versículo 3, Jesús, noten, Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo por muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En otras palabras, después de su resurrección, caminaba 40 días. Mas cuando Él se fue, envió a sus discípulos de ir al lugar alto, el aposento alto, esperando la venida del Espíritu Santo. Y la palabra nos muestra que pasó 10 días hasta el día que cayó el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1, 50 días, exactamente 50 días después la resurrección de Jesús, el mismo día, el día domingo que nosotros conocemos. Entonces, mirando estas cosas, es tremenda importancia en nuestras vidas que podamos vivir las verdades que Dios puso allá en su vida. O en nuestras vidas, para nosotros. Ahora, otra cosa interesante de Pentecostés, vayamos a Juan 7. Juan 7, porque en esta fiesta de Pentecostés, había algo muy especial que pasó. Déjeme encontrar donde quiero leer. Tengo tantas notas. Ahora, ok, vamos a Juan 7. Juan 7. 37. Porque Jesús, en el último y gran día de la fiesta, esta es la fiesta de Pentecostés. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, sigue, que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, literalmente en esta fiesta, algo muy especial sucedía, porque Jesús esperaba el último día de la fiesta. En el último día de la fiesta, los judíos hicieron un rito donde un sacerdote iba al pozo o Siloé para sacar agua de ese pozo de Siloé y lo trajo al templo y entregó su recipiente al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote derramaba ese agua al altar del templo. Y esto estaba sucediendo exactamente la hora cuando Jesús se levanta y dice, si alguien tenga sed, porque están mirando al sumo sacerdote derramar el agua. Y además de esto, los israelitas, vamos a Salmos 113 hasta 118, ellos estaban cantando
estos salmos 113 hasta 118 y justo cuando ya están llegando para tirar el agua, el sumo sacerdote, porque todo ese proceso están cantando desde Salmo 113 hasta Salmo 18, y cuando el sacerdote está derramando el agua, están llegando al versículo 24. Este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospérenos ahora. En otras palabras, cantando con fe, esperanza que Dios está enviando prosperidad. Y cuando hablamos de prosperidad, saquen de su mente esa idea de la mayoría de los predicadores predican en nuestro día de solamente tener su bolsillo lleno. No, tal vez esté incluido, pero no significa todo lo que significa prosperidad. Bendito el que viene. ¿Y quién viene? El mismo Señor Jesucristo, acercándose al sumo sacerdote, cuando Él ya está para derramar ese agua. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. El Señor es Dios, nos ha dado luz. Y esto también es importante que voy a mirar. Y el sacrificio de la fiesta con cuerdas y los cuernos de altar. Tú eres mi Dios y gracias te doy. Tu Dios, mi Dios, yo te exalto. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y Jesús ahí está gritando: si alguien tenga sed, venga a mí y beba. Y desde su interior, como está mirando el agua siendo derramado, desde su interior va a correr estos ríos de agua viva. Aleluya, esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y veamos, hermanos, nuestras vidas. ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo hace 10, 20 años y jamás hablan lenguas? No están siendo rellenos, o más, como Pablo dice, que debemos no ser borrachos, pero emborracharse en el Espíritu Santo, como Efesios dice, ahí una vez tras vez, rellenándonos con el Espíritu Santo, para que fluyan ríos de nuestras vidas. Y además de esto, si usted ve ahí en Juan capítulo 7, usted avanza hasta capítulo 8, porque otra cosa pasó durante esta misma fiesta. Yo tengo que buscarlo acá. Juan 8, después que ahí los versículos 37 a 39 de Juan 7, dice en Juan 8, porque sucede poco después lo que pasa ya en 7, comenzando con el versículo 12. Leamos 12, hermana, en adelante. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Ahora, otro rito de esa ceremonia es que después, cuando estaban llegando cantando, miles y miles de judíos estaban llevando candelas. Y cuando llegaron al templo, literalmente la luz de las candelas alumbraba el templo. Además, alumbraba por kilómetros, por toda dirección, desde el templo para afuera, ahí alumbrando todo el mundo. Y Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto es una cosa que acompaña el Espíritu Santo, que estemos dando luz, que la luz está saliendo a todo el mundo. Es lo que Dios desea con el derramar del Espíritu Santo, hermanos, que se llama luz. Oiga lo que Dios desea para ustedes. Y esto es la cuarta fiesta, la fiesta de Pentecostés.
Y lo triste es que hay cristianos que ni siquiera avanzan hasta Pentecostés. Hay predicadores que rehúsan hablar del Espíritu Santo. Yo estuve en una iglesia hace una semana donde el pastor me dijo, se levantó un hermano de la iglesia, dio una tremenda exhortación de cuanto todos sus estudios y dice, yo no creo en el Espíritu Santo, yo creo que esto pasó hace años atrás, no es para nuestro día. ¿Cuántos todavía no reciben y aceptan al Espíritu Santo? Hermano, ya basta de nuestras cosas. Debemos entrar en el río del Señor. Que su iglesia sea una iglesia llena y derramando luz por todos lados. Denominaciones igual, estancados, porque tienen 1000 razones y excusas porque no lo creen. Hermanos, hay que creer la palabra de Dios. No lo que nuestros padres nos dicen y lo que otros, pero creer lo que dice la palabra. Hermanos, esto me preocupa porque mi eternidad está en juego y yo quiero avanzar a toda fiesta. Y si yo no paso 4, ¿cómo voy a llegar a 7? Porque yo les digo, eso es una progresión, una tras otra. Yo no puedo saltar una fiesta. Tiene que ser parte de mi vida. Yo no los conozco a ninguno de ustedes, pero yo le digo, si usted no tiene el Espíritu Santo, yo estuve recién en un seminario, puros pastores, 300 pastores, ahí dentro de ellos había gente, pastores, no tenían el bautismo del Espíritu Santo, pero antes de salir, sí, hablaron en lenguas y salieron bautizados en el Espíritu Santo. Y si usted está aquí, usted necesita ser bautizado, y aún cuántas veces más en el Espíritu Santo.